materia, así que no me pude conectar ese día porque no me han pasado las credenciales ni nada, ¿sí? Ya con el tiempo, en la última clase la hemos de reprogramar para podernos conectar nuevamente, ¿sí? Vamos a iniciar. Disculpen, ¿en qué semestre, en qué periodo están ustedes? En tercer semestre. Ya, listo. Creo que ya nos hemos visto anteriormente, ¿verdad? Sí, licenciado, en la anterior materia. Ya, listo. Vamos a iniciar con la materia y al final conversamos sobre las tareas y todo, ¿sí? Por favor, si algo se cuelga de las clases o no se escucha, me lo hacen saber, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos de la administración en salud. En cada materia, siempre se nombra que enfermería como tal es una de las ramas de la medicina que nos ayuda como veedores y controladores de muchos procesos. Ayudamos a administrar, a guiar, a direccionar que los procesos y por ende los procedimientos que son parte de los procesos se cumplan. Pero esto no es solo de una manera empírica porque quiso la enfermera o jefa o yo soy el enfermero jefe o vino el médico, quien sea y le dijo que lo haga. Todo tiene una finalidad. Recordando, nosotros somos parte de un ente regulador grande, que es el que nos direcciona, nos guía, que es el Ministerio de Salud Pública. Después del Ministerio de Salud Pública vienen todas las organizaciones como tal. Viene el Ministerio, perdón, el IES, Policía, Fuerzas Armadas, la parte privada o complementaria, y cada uno de ellos se basa a un órgano rector que es el Ministerio de Salud Pública. De ese órgano superior vienen todas las directrices para nosotros poder cumplir el objetivo principal, que es dar una atención de calidad con todas las enfoques que nosotros vamos a venir hablando cada uno. Cuando nosotros hablamos de una administración, ¿qué es la administración? Es una ciencia social. ¿De qué se da? De organización, que vienen a través de técnicas del trabajo para la utilización de recursos. Cuando nosotros hablamos de una organización o de una administración, no es solamente decir, aquí está este protocolo, este procedimiento, lo hace. Tiene una finalidad y es siempre, como dice ahí, la utilización de recursos de forma eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo dentro de una organización 10 personas y yo necesito 11, 12, 13, yo con esas 10 personas voy a tratar, a veces es complejo, voy a tratar de dar una correcta dirección para el cumplimiento de proceso, que de ahí conlleva a filtrar o a sacar ciertos errores, ciertos márgenes, que todos tenemos un margen como tal de error, para poder nosotros de eso redireccionar, sí. Pero el objetivo de todo esto y la finalidad de una administración o una organización correcta es eso, utilizar siempre los recursos que ya tenemos en ese momento de forma eficaz y eficiente, perdón, para poder nosotros direccionar un enfoque correcto de atención. Nuevamente les digo, si vamos encontrando con el tiempo algún margen de error, algún margen a un lado para poder nosotros redireccionar, en ese objetivo mismo se da, ¿sí? Tiene unos pasos la organización como tal o una administración correcta, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Cuando yo llego a una institución, me hacen cargo de un proceso, de una área, yo siempre me voy a planificar qué hacer. Es de la misma manera, ejemplo, yo no voy y pongo una inyección solo, automáticamente pongo, voy y retiro. Yo planifico lo que voy a hacer. Yo organizo de la misma manera. Ejemplo, yo llevo mi material, yo ya estoy organizando mi material de trabajo y direcciono lo que yo tengo que hacer. O sea, yo dirijo mi proceso. Yo lo voy a hacer de esta manera porque ya me he planificado, ya me organicé, yo dirijo. Al momento de yo ya administrar la medicación de la presentación que sea que uno tenga, ¿sí? Al momento de ya administrarlo, yo voy a controlar lo que yo estoy haciendo, porque yo tengo que ver si lo hice bien o no lo hice bien. Si yo no lo controlo, puede que yo hice una acción incorrecta. Solo lo hice y me fui, tal vez. Pero yo lo estoy controlando. Entonces yo voy a ver esa acción correcta para yo poder de ahí
nuevamente tal vez direccionar todas mis actividades o volver a iniciar. Obvio que si yo pongo un medicamento y era el único medicamento que tenía que administrar, yo en ese momento no voy a repetir la dosis porque tal vez la dosis ya se administró. Pero digamos que en los días correctos me equivoqué en la técnica, que no debe pasar. No digo que lo deban de hacer, no, pero digamos que suceda. Hay muchas situaciones. Entonces, yo al momento de ya esto realicé, en la otra ocasión, yo ya no lo voy a hacer de la misma manera porque yo ya voy a rectificar. A esto nos conlleva una administración. Claro, nosotros estamos basando ahorita en un ejemplo pequeño como la administración de un medicamento. Pero cuando estamos hablando de algo macro, que yo estoy organizando, como les digo, un área, a un espacio, un departamento, esto conlleva a que yo todo ese talento humano, ese recurso físico, insumos, yo sepa planificar. Porque si yo no planifico y solo dejo ejemplo, yo en realidad tengo que usar 1000 jeringuillas al mes y les dejo ahí que usen sin planificar nada. O sea, solo dejo para que como sea se organicen y trabajen. Se pierden, se dañan, se contaminan, se ensucian, etcétera, etcétera. Y como yo nunca planifiqué ni organicé cuánto voy a durar con eso, a los 15 días ya se me dañaron, se me perdieron, se me contaminaron, etcétera. Usaron de más, no debieron usar así, empezaron a perderse, alguna estrategia como tal mal hecha, mal direccionada de las actividades. El proceso se cae, ya no va más. ¿Por qué? Porque no lo organicé ni lo planifiqué correctamente. A diferencia de que yo voy a usar 1000 y aquí hay una producción de 10 administraciones diarias de jeringas, listo, voy a realizar una proyección superior y voy a dejar el doble para que haya el uso. Y en 30 días yo sé que van a usar solo 300, un promedio como tal. Y si tal vez hubo un aumento, va a haber un margen de aumento de un 25 a 30%. Listo, voy a usar 400. Pero yo tenía 1000. Quiere decir que en el próximo mes yo ya sé que mi solicitud, porque me voy a planificar, ya no va a ser de 1000, ya va a ser de un margen diferente de 500. Entonces yo me estoy planificando y organizando para poder que mi espacio de trabajo o el personal que yo tengo se organice bien y al mismo tiempo se pueda administrar todas las estrategias. Si yo no dirijo bien ese proceso, ejemplo, tengo, como yo les decía, un promedio más o menos de producción de 10 administraciones diarias. Pero ¿qué pasa? Yo no dejo la cantidad correcta de personal adecuado o no dejo direccionado el proceso de planificación de cómo se va a direccionar eso. Yo no lo he dirigido de ninguna manera. No está el flujograma de atención que el paciente tiene que llegar, entregar la receta, él sabe que tiene un derecho de acostarse en una camilla, etcétera, etcétera. No está dirigido bien el proceso y por eso cuando llega el paciente no sabe a dónde ir, está el guardia preguntando, el guardia tampoco sabe, se lo direcciona a otro lado, el paciente se enoja, se disgusta, se va o llega, pero como no está dirigido bien el proceso, nunca se le informó que tiene que traer la receta. El paciente llega molesto, se nos va. Si hablamos de una institución privada, el paciente ya no nos va a regresar. Si hablamos de una institución pública, la mayoría regresamos porque no nos queda de otra, ya que pagamos impuestos o pagamos un seguro y nos toca estar ahí en el IES o en el ministerio. Pero en la parte privada se nos pierde por la mala planificación, organización o no hay un directriz de un órgano, perdón, de una organización como tal de cómo yo voy a hacer el proceso. No está bien dirigido y por ende posteriormente eso nadie se controla. Ejemplo, si yo ya estoy viendo que está fallando y hago de cuenta que como que no pasa nada, ah, sí, se me perdió a los 15 días la mitad de la jeringuilla, luego sigo nomás, no pasa nada, sigo trayendo más. El proceso no se cumple, no se está dando una organización adecuada, no hay una administración adecuada y correcta de los insumos ni de los recursos, tanto humanos como de los insumos médicos para poder trabajar. Insumos de medicina, insumos de medicamentos, perdón, de instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo no controlo todo un procedimiento, doy a entender que está por hecho y se está haciendo bien, pero no cumplo con el objetivo final, que se dé de forma eficaz y eficiente.
Porque de nada me sirve que el proceso se haga, pero se esté haciendo mal. Se está llevando una mala técnica, no están pidiendo las recetas médicas, le ponen de pie al paciente, un ejemplo, no se le hace acostar, etcétera, etcétera. Entonces, la administración, de la misma manera como yo les digo, se puede dar como un ejemplo pequeño como el administrar un medicamento, pero al momento de nosotros poder direccionar algo pequeño, un proceso pequeño, vamos a entender algo tan macro como es direccionar bien las cosas. El saber de que si me dan esta cantidad de insumos, yo tengo que hacer un análisis, que ya vamos a ver más adelante, de cómo es el trabajo donde yo voy a direccionar para poder yo no malgastar y no desperdiciar. Un ejemplo, yo tengo personal auxiliar trabajando. En hospitalización tengo 2, en emergencia tengo 1 y en UCI no tengo ninguno. Yo doy por hecho que se está trabajando bien, se le está poniendo, lo que sea, pero ¿y en UCI por qué no tengo personal auxiliar? Yo no estoy ni organizando, ni dirigiendo, ni controlando, porque al final yo pude que haya planificado mal esa carga horaria, tengo más en un lado, menos en el otro, no se cumple lo correcto, y el resultado final, cuando yo voy a controlar ese resultado, claro, en UCI como no tengo personal auxiliar, se me están lesionando los pacientes, me están haciendo eventos adversos como extubación, hay más contaminación ya que nadie controla el ingreso y salida de pacientes y familiares, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas, como yo les digo, si nosotros tal vez lo vemos como algo pequeño, con el tiempo entendemos algo más macro para poder ir direccionando y evidenciando con estos simples pasos, porque esto nos lleva a una efectividad, ¿sí? ¿Qué es la salud? Si nosotros nos vamos al concepto general que a todos nos dan en la parte de la educación como tal, ya sea de la universidad, de los institutos, o lo que sea, ¿sí? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedades como tal. Cuando nosotros hablamos y no solo la ausencia de enfermedades, es porque creen o asocian que solo el hecho de estar físicamente bien, no se ve bien, no se le ha detectado una enfermedad, la parte mental, ustedes están viendo una difusión masiva de la salud mental que conllevará suicidios, daños autolíticos o daños a terceras y segundas personas. La parte social, cuando una persona es aislada, cuando una persona es, eh, tiene conductas características de alguna falla o algún daño como tal en su parte social, no está dentro de su etapa completa de bienestar de salud, ¿sí? E incluso en algún momento trataron de incluir la parte económica. ¿Por qué? Porque acuérdense que es necesario no tener una economía alta, pero una economía estable para poder tener una salud correcta, porque lleva una buena educación, lleva una parte física correcta, no por el hecho de hacer ejercicios en algún lugar específico, sino el mismo hecho de tener tiempo de todo ese tipo de cosas. Y si nosotros hablamos de la mejor estrategia para poder nosotros tener una salud, siempre va a ser la prevención y la promoción. Posteriormente a eso viene una curación y una rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros de la misma manera arriba, para nosotros poder estar trabajando bien, nosotros planificamos y de ahí va conllevando todo. Cuando nosotros queremos estar bien, prevenimos, como en todas las clases que vengo diciendo, se viene mencionando, si ya lo estuvieran conmigo, la idea no es llegar a tener sintomatologías de yo recién buscar un médico. La idea es prevenir cualquier tipo de enfermedad. ¿Cómo? Comiendo sano, teniendo una buena actividad física, teniendo espacios correctos de la parte social, ¿sí? Si nosotros vemos a alguna persona con alguna conducta o alguna sintomatología que desencadene algún trastorno mental, nosotros sabemos que esa persona necesita un apoyo como tal, no necesariamente psicológico, psiquiátrico, a veces solamente es un apoyo emocional y psicosocial para poder nosotros a veces expresar cualquier sintomatología o cualquier situación que se da. Conlleva una promoción. Hemos venido hablando, o se ha mencionado en todas las clases, que la idea no es de que a mí me están enseñando nutrición, a mí me están enseñando el cuidado de tal cosa, y yo me lo quedo para mí. La idea es promocionar, como en alguna parte del triaje,
de la emergencia que se habla, de que si nosotros ya sabemos un buen triaje de Manchester para poder direccionar a un paciente a la emergencia y saber qué es la emergencia, nosotros de esa manera promocionar a que se atiendan de forma oportuna. De la misma manera la prevención. No necesito llegar a una enfermedad, a una sintomatología, para poder recién decir anda al médico. La idea es promocionar esos cuidados. De ahí conlleva que cuando ya haya enfermedad como tal o la sintomatología de cualquier tipo, trauma, etcétera, hay el proceso de curación o tratamiento. Y si hay afectación, la idea es la rehabilitación. Todo nos lleva a eso de la misma manera. Arriba, cuando yo ya tengo planificada todo, todo va en un paso direccionado y una línea correcta. Cuando no cumplo un proceso, sabemos que todos los pasos se van a ir tal vez desencadenando mal. ¿Sí? A todo esto a qué nos lleva, porque nosotros tenemos que saber cómo es una administración correcta de salud. Nuevamente, ya habíamos hablado, claro, de nuestro órgano rector, de ahí conlleva los procesos como tal, pero para poder nosotros direccionar todo esto necesitamos conocer un poco de lo que es una administración de salud. Es una ciencia multidisciplinaria que elabora herramientas, actividades, protocolos, estrategias para desarrollar en forma eficaz y eficiente en las instituciones, tanto públicas como privadas, porque nuevamente les digo, el órgano rector es el Ministerio de Salud Pública. De ahí se desprende IES, Fuerzas Armadas, todo lo complementario de la red complementaria, que es la privada, consultorios, etcétera, ancianatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué tiene como objetivo? Promoción, prevención. No nos olvidemos, eso es primerito. De ahí sí conlleva la cura y rehabilitación como tal. Si ya no hubo una prevención y una promoción, nos vamos a un tratamiento para lo curativo. Y la rehabilitación como tal de la salud. Porque la idea no es solo es curarle y decir, bueno, vayas a la casa. La idea es restablecer. Si en alguna parte ya vieron lo que es enfermería y la rehabilitación, sabemos que todo lo que tiene que ver con es regresar algo que se ha perdido en algún momento por cualquier situación, enfermedades, traumas, etcétera, ¿sí? Entonces, el sistema de salud es el sistema como tal es un conjunto de pasos, ¿sí? De procesos, de interrelaciones con un objetivo al final, que es siempre una atención completa, integral, con eficiencia y calidad. ¿A través de qué? De todo lo que se crea en diferentes tipos de instituciones o establecimientos. Como lo que yo les decía, claro, el órgano rector viene aquí, el IES crea una estrategia que tiene una finalidad de atender así. Allá viene el ISFO, las Fuerzas Armadas, y ellos tienen una estrategia para poder atender a sus pacientes. Viene la parte privada, hay unos que tienen más apoyo económico, otros menos, ingresos, lo que sea, y dicen, no, yo tengo esta estrategia masiva y mi atención va a ser así. ¿Por qué? Porque el ministerio, con la cantidad que tiene, da una atención de calidad y esa es la idea. El IES de la misma manera, pero la inyección presupuestaria también de la parte privada es más alta y tal vez ellos tienen una atención más personalizada, más amplia, más integral, pero tienen ese objetivo, el mismo los tres, dar una atención integral con los recursos que cuentan como tal. Cuando hablamos de un sistema de salud, no es solamente decir, ah, ya, es el ministerio. No, el sistema de salud es un amplio conjunto de todo lo relacionado. Porque el sistema de salud no es solamente la parte pública y ya, es todo. ¿Por qué? Si el ministerio no tiene la capacidad de resolver algún proceso específico de una cirugía, de una rehabilitación, ejemplo, o de cuidados específicos. ¿Qué hace? Se integra o abre la red pública para poder atender, ejemplo, allá. Nosotros tenemos relación ahorita a lo que recién vi con Solca, un ejemplo, direccionado a Solca, porque ellos tienen esa capacidad. Entonces, un sistema de salud es algo así, algo todo relacionado uno con el otro, con esa finalidad. Llegar a la recuperación, si es necesario, de la salud. Y si no, siempre promocionar, prevenir cualquier enfermedades, curar si está dentro del espacio de y recuperar la salud o restablecer funciones en el caso de ser necesario, ¿sí?
Tenemos diferentes tipos de modelo que ustedes los pueden leer en sus partes de las diapositivas de la computadora y en la plataforma. Tenemos algo muy importante que es la atención primaria de salud. Esta estrategia se creó ¿con qué finalidad? Nosotros hablamos de la atención de salud primaria porque es una puerta de entrada. Es la parte de los consultorios, de los centros de salud. Y se supone que si nosotros hacemos una atención integral, a veces es difícil por el espacio, por el tipo de pacientes, etcétera, o la capacidad resolutiva, porque hay, mi ejemplo, hay 2 consultorios para una capacidad muy grande de pacientes que llegan, un ejemplo, 60 en el día, cosas así, ¿no? Son ejemplos como tal. Cuando no tenemos la capacidad, lo vamos a tratar. Y la idea es que se cumpla al 100%. Cuando hablamos de una atención de primaria de salud, es nosotros detectar de forma oportuna, siempre desde el inicio. O sea, ejemplo, nosotros atendemos en la atención primaria de salud todo lo básico, todo lo preventivo y toda la promoción. Porque cuando ya hablamos de una atención de segundo y tercer nivel, nosotros hablamos de algo macro porque ya es resolutivo, ¿sí? Algo curativo con el objetivo de recuperar. Pero en la atención primaria viene las consultas, las promociones, la prevención. Claro, va a haber en algunos lugares donde dicen voy al centro de salud a que me atiendan la emergencia de una faringitis, pero es algo curativo en ese momento, más no prevención. Se da la educación para la prevención, sí, pero el objetivo principal de eso es una atención primaria para poder dar esa promoción y esa prevención. Y ellos de esa manera en la atención primaria tratar de resolver con esa promoción para que no llegue a la necesidad de un segundo y tercer nivel de atención. Una estrategia que se creó hace unos 8 o 10 años fue eso, una atención de primaria, repotenciar centros de salud, repotenciar o exigir ciertos puntos o ciertos parámetros en los consultorios, era con esa finalidad, tratar de resolver, dar esa educación correcta, esa promoción, esa prevención, en ese espacio que uno dice es algo pequeño, pero no conlleva más procesos, porque si se detectaba pronto, si se daba la sintomatología y lo era de forma oportuna, íbamos a tratar de que no llegue a un proceso curativo como tal, sino todo promoción y prevención, pero de forma oportuna. Entonces, una de las estrategias del Ministerio de Salud, que se amplió en el manual, que es del MAIS, el Manual de Atención Integral de Salud, para eso, con ese objetivo. ¿Y qué es la atención primaria de salud? Es la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos. Ya sabemos que en los centros de salud está a todos, a libre. A veces dicen, sí, es difícil conseguir turno, pero les dan. A diferencia del segundo y tercer nivel, que solo llegan con hojas de referencia una vez de que en el primer nivel vio la necesidad como tal de avanzar a ese segundo, ¿sí? ¿Qué tiene como objetivo esta atención primaria de salud? Suprimir todas las barreras de origen, de accesos como tal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las personas de difícil accesibilidad al centro de salud? No se las atendía. Hacían, ejemplo, vivían a media hora y que les tocaba cruzar un lugar específico. Ah, ya, el Ministerio de Salud creó estrategias para ir a esa zona a darle la atención y darles la atención subsecuente siempre y cuando los pacientes sean vulnerables o sean algún tipo de difícil movilidad para que no se les haga difícil la accesibilidad al paciente. Entonces suprimieron todas esas barreras. Antes nunca se formaban, ejemplo, comités que del adulto mayor, que comité del adolescente, que las embarazadas. No, solo iban, buscaban su consulta y se iban. Al momento de crear todas estas estrategias como los comités, hacemos que el, el paciente como tal tenga mucho partícipe en cada una de las actividades. Eso nos ayuda a que los pacientes tengan un poquito más, tal vez hasta de voz en cada actividad, porque, ejemplo, nosotros no vamos y le decimos es que hay que hacer esto. Ellos nos ayudan a veces a direccionar y a decir, no, ¿sabe qué? Es que aquí, en mi zona, en mi barrio, en mi recinto, etcétera, etcétera, hay más problemas de esto. Ejemplo, vivimos en una zona rural de Calderón y ahí solamente hay 80%
¿de qué? De infecciones de las vías aéreas por el polvo que existe. Entonces como el pueblo, la comunidad ya es parte de, nos va a direccionar incluso para nosotros decir, ya vamos a promocionar y a todo lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades de las vías aéreas, porque ese es nuestro mayor problema. Entonces, cuando nosotros hacemos la participación ciudadana o comunitaria, nos ayuda a eso. Para poder nosotros, de esto que ya nosotros hemos palpado, hemos compartido con los pacientes, se direcciona todo lo que yo hago. Yo ya planifiqué, organicé, direccioné para que demos una buena atención como tal. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestro sistema de salud? Como nosotros ya sabemos, dar una atención integral de forma oportuna, con calidad y eficacia. Que sea algo correcto, completo, en el momento adecuado y que tenga una finalidad correcta. Pero, ¿con qué valores que nosotros tenemos? Que es la equidad. La equidad no es lo mismo que la igualdad, porque nosotros no vamos a atender a todos de la misma manera cuando hay personas que lo necesitan más. Entonces, equidad es dar una atención correcta a los pacientes que tengan mayor necesidad. Como yo les decía un ejemplo, tenemos pacientes adultos mayores, a ellos los vamos a visitar porque a veces no pueden ir al centro de salud, pero yo no voy a ir a visitar a la persona que tiene sus extremidades completas, es joven y simplemente no desea ir al centro de salud. No podemos hacer de la misma forma porque hay personas que lo necesitan más. Eficiencia, que sea con un proceso correcto, que se trate de dar de la mejor manera para al final tratar de dar algo con eficacia, o sea, que cumple el objetivo que queremos, pero siempre tiene que ser algo eficiente, que si el proceso lo dice así, así lo tengo que realizar. Solidaridad, nosotros ya estamos hablando de que tenemos que tener un poquito más de empatía por el que necesita más, tenemos que ser más solidarios y sustentable como tal, porque nosotros tenemos que eso mantenerlo. Tenemos que tener una sostenibilidad para poder darle hasta continuidad a las cosas, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de valores para poder cumplir nuestros objetivos. Ya. En la parte anterior habíamos mencionado que para nosotros poder organizar bien algo, ¿sí? Necesitamos con los recursos, ya tanto sea humano o todo lo físico que tiene que ver con infraestructura, con insumos, de lo que sea, y lo financiero cuando son aporte o inyección del ejemplo, si nos van a dar una mayor cantidad de personal o nos van a quitar, tenemos que tratar de organizar con eso siempre sin menospreciar ni malgastar nuestros recursos. Como yo les decía, si yo tengo, ejemplo, en una área específica 5 mesas y en otra solo 2, yo sé que esa parte de mis herramientas tal vez pueden funcionar mejor en otro lado. Un ejemplo como tal, ¿no? Otro, nuestra parte financiera. Me vienen a decir, ¿sabe qué? Aquí hay 5 auxiliares y tienen solo una enfermera. Vamos a contratar a otro auxiliar. Tengo que yo ver antes de que ese recurso sea direccionado a un auxiliar o una enfermera, ver cuál es mi necesidad. Ejemplo, yo no tengo atenciones que sean mayores de solo tomar signos vitales, solo es consulta externa. Y todas mis auxiliares son expertas, han sabido expresarse muy bien en el trabajo, han sabido cumplir todas sus actividades correctas y yo no tengo ni siquiera aplicación de medicamentos. Tengo más desinfecciones y procedimientos pequeños. ¿Para qué yo voy a necesitar una inyección de recursos financieros en una enfermera, pudiéndome yo apoyar de otra auxiliar que me va a cumplir las mismas características y tal vez con el sueldo que querían pagar a la enfermera, puedo tener 2 auxiliares? Un ejemplo. Entonces, ese recurso financiero tengo que irle direccionando a cuál es mi mayor necesidad. ¿Cómo yo hago esto? Con un análisis que ya vamos a ver más luego, para poder yo saber cuáles son mis necesidades, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis fortalezas, oportunidades o debilidades. Porque si yo tengo que la debilidad mía es que, claro, cuando yo ya me voy, yo ya no tengo quien ponga medicamentos, yo estoy de lunes a viernes, de tal hora de tal horario, pero aquí se atiende hasta las 8 de la noche.
Y a lo que yo ya me voy, algunas compañeras auxiliares no ponen medicamento, ya que hay mucha fluidez de pacientes que necesitan medicamentos, claro. Ahí yo ya le voy a dar prioridad a una enfermera. Y ese recurso financiero yo lo voy a organizar muy bien y lo voy a planificar bien para que se inyecte en algo que yo necesite. A estos nos conlleva un recurso humano como tal. Porque si yo ya tengo el apoyo, yo ya sé que ese recurso humano me va a generalizar una atención correcta de calidad. Pero si me dicen voy a contratar más a otra auxiliar y la auxiliar no pone medicamentos, porque aquí en la parte legal sabemos que no pone medicamentos, ¿para qué yo necesito si yo lo que necesito es que cuando yo me vaya, un personal profesional de salud que ha recibido farmacología y que esté avalado aquí en el país que pueda poner medicamentos se quede en vez mío cuando yo no estoy? Entonces, ese recurso financiero que vaya direccionado a un buen talento humano, que vaya a ser un apoyo con la finalidad de dar una atención completa e integral. ¿Por qué? Porque eso, yo ya estoy planificando, organizando y direccionando bien todo lo que yo necesito. Y por último, al final yo voy a controlar. Digamos que en 2 meses, claro, yo ya le hice contratar a la enfermera, pero la enfermera en realidad no apoya, no ayuda, no quiere poner medicamentos, etcétera, etcétera. Yo cambio el proceso para que tal vez me traigan a otro personal con el mismo título o no. Simplemente yo voy a direccionar, voy a buscar estrategias para que el personal auxiliar cumpla espacios donde yo no estoy, pero trate de buscar estrategias para que el personal que sí conoce y sí está avalado cumpla las actividades que yo necesito que cumplen y no me quiten tal vez funciones y espacios donde yo pueda administrar el medicamento. Entonces yo estoy buscando estrategias para poder dar una atención correcta con lo que yo tengo, tanto recursos físicos, financieros y el recurso humano. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lo que venimos hablando, ¿no? Toda la idea de una buena organización es tener los pasos que venimos hablando hace rato. Planifico, organizo, direcciono y controlo. Yo tengo que planificar cada proceso, cada actividad, cada procedimiento que voy a realizar para poder organizarme con eso. Yo ya estoy planificado que tengo esto, me voy a organizar muy bien, tiempos, espacio, direcciono que se cumpla bien, como yo les decía, tengo un organigrama de cómo realizar las cosas, están bien dirigidos y yo controlo el último espacio de cómo salió ese proceso. Ah, ya cumplí el objetivo, poner bien un medicamento, realizar bien un procedimiento, apoyé correctamente a una cirugía, todo se dio bien al final, lo controlé, listo. Vamos a continuar con ese proceso que se está yendo bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando una falla, al momento de yo controlar, yo estoy viendo que tal vez es que no me planifiqué, es que no me organicé, me planifiqué 3 cosas al mismo tiempo y no me supe organizar en tiempo y fallaron 2. Un ejemplo. O me planifiqué bien, me organicé el tiempo, todo, pero no supe cómo realizar el proceso. No estaba bien dirigido. No tenía tal vez esa infografía que me estaba avisando. No había en ningún lugar el procedimiento como tal escrito porque el personal, el médico es nuevo, yo soy nuevo, no conozco y no sé dirigir. Bien, al momento de controlar falló. Entonces, el último paso, es, como todos son importantes, pero el último paso es tan importante porque yo veo el resultado de ese proceso, a ver si cumplió o no. Y si yo no lo cumplo, pues yo lo tengo que redireccionar para buscar estrategias que tal vez me funcionen en el futuro como tal, ¿no? Porque eso me va a ayudar. Me va a ayudar a que yo tenga una mejor dirección a futuro de lo que yo estoy haciendo con un objetivo final. ¿Cumplió o no se cumplió? Ya. La organización de los servicios de salud siempre no nos olvidemos. Tenemos nuestro órgano rector. Cuando escuchan ustedes MSP, es el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Es nuestro órgano rector. De este órgano rector vienen todo el margen y el abanico de procesos como órgano rector y regulador nos exige procesos, procedimientos, protocolos, nos envían normativas. Ejemplo, el otro día escuché, es que el año pasado me dijeron que los techos de basura no sean así, ya ahorita ya cambiaron. Es porque ellos tienen investigaciones, ellos ven que funciona bien un proceso,
continúan o lo repotencian, pero ven que está fallando en alguna parte, lo cambian, porque el objetivo final del Ministerio de Salud Pública es que la atención sea de calidad. Y si ellos ven que el tacho de basura sin tapa está fallando y está contaminando más, entonces listo, vamos a cambiarlo a uno con vaivén. No, estamos viendo que el vaivén se está contaminando mucho la tapa porque manipula un tacho de basura con pedal para que al momento de alzar ingrese sin topar nada. Están viendo que los de pedales no está funcionando porque no se está cambiando seguido las tachas de basura, lo vuelven a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces el Ministerio de Salud Pública, para poder dar una indicación, no es que vienen y no tienen nada más que hacer y dicen, ¿sabe qué? Este año cambiamos las tapas. No, ellos estudian el proceso. Una vez que han estudiado el proceso, ven resultados de que haya de cada 10 instituciones a las cuales están manejándose con tapa, 9 no hay contaminación. Listo, las con tapas nos están funcionando. Un ejemplo como tal. Ellos hacen ese estudio para poder, ya se planificaron con el estudio, ya se organizan muy bien y van a direccionar a todo esto para dirigir ese nuevo proceso. Y al último controlan qué tal les fue. ¿Por qué? Porque tal vez cambiaron a 9 instituciones y de las 9 instituciones vieron que de 9 instituciones, 5 bajaron totalmente las contaminaciones, 3 se mantenieron y 2 aumentaron. Quiere decir que como el alto rango es 5, es un porcentaje muy alto y quiere decir que nos está yendo bien con el proceso y tal vez los van a repotenciar, pero ya no van a cambiar todo, sino lo van a reestructurar, porque ya vieron todo el proceso final. Entonces, de la misma manera como les venía hablando hace un momento, existe el órgano rector general, que es el Ministerio de Salud Pública, de ahí se conlleva IES, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la parte privada, MIES, etcétera, etcétera, pero todo está relacionado. En una parte hemos venido hablando incluso, el Ministerio de Salud Pública no es que haya, él es exclusivo y solo está en salud. Él direcciona, da consejería, se apoya educación, se apoya el Ministerio de Inclusión Social, se apoya en la parte de la seguridad como este órgano de la seguridad y orden del país para poder ver cuál es el problema. Porque si nosotros estamos hablando de que si la seguridad falla, el orden social falla, sabemos que las muertes van a aumentar y al Ministerio de Salud ni a nadie no les conviene de que las muertes por violencia aumenten, porque quiere decir que es un problema de salud pública y de salud social. Es todo algo general. Nosotros tenemos ejemplo en la parte de la educación, conlleva la dirección del apoyo y la consejería, ¿por qué? Si nosotros vemos que en una zona, digamos, rural, está habiendo mucho paciente con problemas de retraso mental, parálisis cerebral, problemas cognitivos, problemas motrices. Algo está pasando y el Ministerio de Salud Pública activa las alarmas para poder ver qué pasa en esa zona y por qué ese cruce de información nos está dando tal vez en la zona rural XYZ, están habiendo tantos niños con síndrome de Down. Algo está pasando en esa zona. Van a ver, hacen los estudios, todas las actividades que tienen que hacer. Ah, ya es que hay fumigaciones excesivas. Un ejemplo. Otro que trabaja interrelacionado, el MIES, el Ministerio de Inclusión y Educación Social y Exclusión Social. Cuando nosotros vemos que el MIES no está realizando seguimientos a las personas de maltrato físico, a la gente vulnerable, a los niños que necesitan ese cuidado como tal de las guarderías, etcétera, etcétera, cualquier tipo de persona vulnerable como tal que atiende el MIES, el ministerio activa sus alarmas para ver qué está pasando y por qué no hay seguimiento, por qué no hay esto. Y tiene que haber un cruce de información para nosotros para poder evidenciar de que sí se está dando seguimiento, de que sí están dándole un control adecuado. El MIES activa de que, ya sabe que tenemos de 10 niños, 5 están con desnutrición. El cruce de información con el centro de salud más cercano y ellos comienzan su estrategia de mejorar la nutrición en los niños. Un ejemplo, los niños están teniendo gripes muy seguidas, activan las alarmas del Ministerio de Inclusión Social con el Ministerio de Salud y comienzan las campañas de vacunación contra la influenza, un ejemplo. Entonces, siempre un sistema no se maneja de forma exclusiva. Si se manejara de forma exclusiva y autónoma como tal,
nosotros no podemos filtrar al 100% información. Ejemplo, en algún momento hubo campañas de vacunación, me acuerdo. Y en las campañas de vacunación, nosotros comenzamos a detectar muchas enfermedades, que yo me acuerdo que fui parte de la campaña de vacunación. No solamente íbamos de qué edad tiene, en qué trabaja, es vulnerable, no es vulnerable, listo, vacunémoslo o no lo vacunemos. Tuvimos esa parte de tratar de detectar o levantar datos de pacientes que eran vulnerables y no se atendían, de niños que tenían enfermedades, porque empezábamos a preguntar enfermedades, comenzamos a preguntar situación socioeconómica, empezábamos a preguntar algún problema familiar, intrafamiliar, ya sea de violencia, drogas. Es difícil decir alguien que diga sí, sí hay problemas, pero era parte del proceso. Eso nos ayudaba a que haya ese cruce de información adecuado y oportuno para, como yo les digo, reaccionar. El Ministerio de Inclusión Social o de Salud, lo que hacía era detectar, levantar datos y ver que tal vez en una zona X, allá en esta zona del pueblo tal, existe alto número de desnutrición o existe alto número de alfabetización o de que no existe la gente es analfabeta, no, que ha llegado solo la secundaria. Algo pasa, el MIES buscaba sus estrategias para crear campañas de alfabetización en esa zona. Y comenzaba la gente a estudiar o a leer, a conocer. El MIES buscaba sus estrategias, sus actividades, etcétera, para poder direccionar su cumplimiento adecuado. Y como siempre les digo, la idea es clara, como estamos tan correlacionados, se daba un proceso y en la finalidad todo era que el paciente tenga una vida, en ese caso, bueno, no es paciente, la persona como tal, el ciudadano, tenga una vida plena dentro del contexto, ¿no? Que sea algo de calidad, sano, que tenga una parte social correcta, una educación correcta. Si hablamos de la seguridad, que estos pacientes, estas personas tengan o traten de ver, disminuir la complejidad de la violencia y del orden como tal, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de todo lo que nosotros hemos venido mencionando, ejemplo, la administración en salud, del conjunto del sistema como tal que nos ayudaba a hacer algo, hablamos de un proceso administrativo. Si hablamos de forma general, el proceso administrativo es un proceso de conjunto de pasos y etapas. Cuando nosotros hablamos pasos y etapas, sabemos que van a ir uno tras otro, ¿sí? Con la finalidad de llevar a cabo algo, ¿no? Una actividad, o sea, finalizar con algo, ¿sí? Todo esto nos lleva a un objetivo y el objetivo es tener algo definitivo, seleccionar, sacar, filtrar información, lo que sea. Pero es un proceso como tal que lleva pasos seguidos. Si nosotros, ejemplo, nos dicen, aquí tienen el protocolo del baño. Si nosotros no cumplimos el protocolo, es igual que no cumplir con un proceso. Ejemplo, el protocolo dice, bañar la cabeza, luego nos vamos a toras, extremidades, la parte abdominal, nos vamos a cavidades de la parte inguinal, posterior espalda y lo último que tiene que ver es el recto y el ano. Si nosotros no hacemos el conjunto de pasos y primero bañamos cabeza, luego nos vamos a la parte del recto, luego regresamos, hacemos contaminación cruzada. Es uno del ejemplo como tal. De la misma manera cuando no hacemos un proceso. Si ya sabemos que un proceso es planificar, organizar, dirigir y al último nosotros controlar que ese proceso, pero no, primero vamos a planificar, nunca controlamos, nunca dirigimos y solo lo hicimos y se acabó. No se está dando los pasos correctos del proceso. Al momento de no cumplir los pasos, sabemos que el objetivo final va a estar mal, va a estar alterado, no va a funcionar y no nos va a beneficiar de nada hacer un proceso porque se está yendo de las manos. Cuando nosotros queremos realizar un correcto proceso para poder terminar cualquier cosa, existe una herramienta muy importante que se llama FODA, que es nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿A qué conlleva esto? El FODA nos ayuda a nosotros ver estas características específicas de esta herramienta para poder nosotros ver qué está pasando tal vez en una institución, en un lugar, en un departamento. El análisis FODA, ejemplo, yo estoy trabajando en una clínica X
y voy a hacer el análisis FODA de mi clínica. Yo tengo una fortaleza, que da algo interno como tal. Ejemplo, tengo un personal adecuado, tengo una estructura correcta, tengo el equipamiento correcto. Son mis fortalezas, son excelente el personal, tiene una educación muy buena, son posgraduistas, tienen su título de cuarto nivel, han seguido muchos cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Las oportunidades de forma externa vamos a hablar. Ejemplo, está ubicado justo en una principal y por lo general en esta clínica, como es de controles signos vitales, proveer medicamentos y estoy cerca de un hospital como tal, donde ustedes saben que en la parte privada hay más a veces eh, insumos, medicamentos o la atención es un poquito más rápida, vienen mucha gente de la parte pública, pero no les atiende rápido, no tienen medicamentos. Y yo tengo una oportunidad grande de que ya llegan enfermos al frente, pero vienen acá porque no hay tal cosa. Una oportunidad grande. Y es frente a frente, es accesible, etcétera. Ahora viene mi debilidad, que es igual a la forma interna. Ejemplo, vienen los pacientes, ya mi fortaleza fue la infraestructura y que yo tengo un correcto personal capacitado. Pero mi debilidad, mi personal tiene pésima actitud para actuar. Tiene una pésima empatía con el paciente. No los tratan bien, faltan muy seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una irresponsabilidad total. La debilidad, aunque parezca increíble, va a borrar todo lo de arriba, porque de nada me sirve ser accesible, de nada me tener una infraestructura hermosa, de nada me sirve tener un título ahí pegado que hice en la Universidad de Harvard, pero la debilidad completa que me está dañando a mi institución es la actitud, la atención de mi personal hacia el paciente, no tiene empatía, los trata mal, no me los atiende de forma oportuna y por ende yo voy a perder a este paciente. Entonces, de nada me sirve yo tener todo lo de arriba porque tengo una debilidad fatal. Una de las amenazas es igual una parte externa. Ejemplo, yo tengo buena estructura, yo tengo buenas oportunidades porque están cerca, es accesible todo. La debilidad tal vez sea muy poca, vamos a darle un poquito menos, pero tengo una gran amenaza. Al frente hay otra clínica igualita a la mía donde tal vez la atención sea mejor que la mía y la debilidad de ellos no tienen casi en la actitud del personal, son responsables, tal vez no tengan la fortaleza de un cuarto nivel, pero sube muchísimo su no tener debilidades y mi amenaza está al frente. Entonces, no voy a tener una buena atención, no voy a tener la recepción de los pacientes como tal y voy a perder muchos pacientes. En la parte privada, ustedes saben que como toda institución vive de los clientes, pues va a vivir de los pacientes y lo va a perder y por ende en algún momento va a quebrar. Entonces, para yo poder organizar, para yo poder planificar cualquier cosa, yo tengo que hacer un análisis de manera intrínseca, o sea, algo interno. Yo tengo que ver todo mi FODA de mi institución, de mi lugar. Algo está pasando que tal vez yo veo que no está funcionando. Entonces, de nada me sirve organizar todo bonito, pero yo no he hecho un FODA. Porque yo, claro, yo tengo mi organización, mi planificación, he dirigido y he planteado. Pero yo veo que no tengo mucho paciente, yo veo que no me llega la cantidad que yo espero, mi planificación no es adecuada o algo está pasando porque yo tal vez no he hecho mi análisis FODA. Si yo no hago mi análisis FODA para ver mis fortalezas, de nada me sirve toda la organización porque tal vez yo no tenga una fortaleza que es el personal. Ejemplo, el personal, como yo les decía, es pésimo. Pésimo, pésimo, no funciona, no sirve, no tiene experiencia, no sabe tratar. No me sirvió de nada. Oportunidades. ¿De qué me sirve yo tener una presentación hermosa, una fortaleza increíble en tratamiento? Pero tal vez yo estoy en un cerro donde no hay ni accesibilidad. No tengo la oportunidad, estoy totalmente amenazado porque es una amenaza y una debilidad total, ya que estoy por otros lados y nadie me va a llegar a visitar. Un ejemplo. Entonces, antes incluso de yo hacer algo, plantear algo, de yo ir a hacer alguna actividad, tengo que realizar ese análisis para poder yo ver de dónde yo estoy fallando y de ahí decir recién, ah, ya listo, me voy a organizar así, me voy a planificar así y voy a ver resultados. Porque es de la misma manera cuando estamos en la casa.
yo voy a comprar algo que en realidad yo necesite, pero de nada me sirve comprar algo si yo ya tengo algo igual. O de qué me sirve yo traer algo que tal vez me regalaron si yo ya lo tengo, no lo necesito. Entonces yo creo a veces barreras, creo entorpecimientos para poder yo aplicar todo lo que yo dentro de un contexto yo ya sé, dentro de mi trabajo, dentro de mis actividades, dentro de mi visión, que yo a futuro yo quiero tener eso, lo estoy entorpeciendo tal vez yo mismo con mis actividades no realizadas o realizadas de forma diferente, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver lo que es una administración como tal de servicios. No nos olvidemos, para poder nosotros realizar cualquier actividad, para poder nosotros direccionar algo, que se cumpla bien, que se realice en cualquier actividad, yo necesito realizar siempre mi análisis FODA, organizarme bien, planificarme bien, direccionar y siempre, no se olviden, no es que sea más importante que el resto de pasos, pero es tan importante yo evaluar el resultado final, porque si yo no evalúo un resultado final, de nada me sirve lo que yo he hecho porque nunca voy a sustentar de que eso se hizo o no se hizo bien. El final yo lo necesito saber, ¿será que hice bien el traer 3 auxiliares cuando mi producción de pacientes es de 5 al día y yo tengo 3 auxiliares en la mañana y en la noche tengo uno? Un ejemplo. Entonces, para yo administrar un lugar, como yo les digo, no necesariamente toda una clínica, un departamento, un espacio, un cubículo que yo tengo para trabajar y organizar bien, yo necesito todo ver, todo para poder planificar según mi producción, según mis fortalezas, según mis debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Sí se entiende o no se entiende la clase? Eso sí me gustaría por lo menos escuchar. Licenciado, buenas noches. Sí, de mi parte sí se entiende, Listo. pero con respecto al tema de las tareas, disculpe que me salga el tema de la clase, hay un deber que tenemos que realizar que tenemos que realizar o sea, a mano, escrito. ¿Ya? ¿Tenemos que hacerlo a mano obligatorio o podemos hacerlo en Word, normal, como siempre? Deme un minutito. Voy a terminar de compartir para ver qué tareas que le han dejado.